para grabar nada. Y yo compré todas las cosas. No sé cómo están, cómo resultan. Mini prueba con el micrófono puesto y caminando se escucha bien. Sí, Interesante, voy a conseguir algo así. Pero todavía no está prendido el micrófono. ¿Sí? Pero no importa que después editamos todo. Ah, No es una cosa en vivo. no es No, para... esto es para después que va a salir en YouTube. Ah, bueno. Bueno, chicos, aprovechando los días miércoles, que es cuando tenemos los seminarios del Instituto Darwinian, del IGODA, tenemos la oportunidad en el día de hoy de contar con el doctor Enrique Forero, alguien que conocí cuando era muy joven, éramos muy jóvenes, eh, con las diferencias del pasado, y digamos que el doctor Forero tiene la gran importancia de ser un taxónomo, que conoce sobre taxonomía, y visto su ingreso a la parte de gestión, ha tenido la suerte, y hemos tenido la suerte de que nos defienda, que defiendan los distintos foros esta línea. Sobre esa base es quien ha creado la asociación, ha sido, junto con otras personas, nunca es uno solo, ¿no es cierto? Ha creado la Asociación Latinoamericana de Botánica, que es quien acompaña todo y es el organismo, la sociedad que realiza los congresos latinoamericanos de botánica, donde el próximo va a ser en Cuba. Y además ha sido presidente de 2 de los congresos latinoamericanos. Por otro lado... La tiene fresca. La tiene fresca. Sí, porque además, también ha sido parte de la red latinoamericana de botánica, que es un organismo, un órgano internacional con el cual se contaba con financiamiento a través de distintas fundaciones para la formación de recursos humanos en Latinoamérica, donde se han tenido doctorados en México, de argentinos, o de Venezuela en Argentina, de Colombia, es decir, en distintos lugares según las líneas temáticas y donde se era más fuerte cada una línea de lo que es botánica sensulato, ¿no? Donde encontramos ecología, entre otras líneas, además de la taxonomía, la genética, todo lo relacionado a la parte de la ciencia madre. Y ahora para nosotros es un gusto contarlo aquí a Enrique, quien, como dije, ha sido un impulsor y ha manejado diferentes niveles de gestión, el último como presidente de la Academia de Colombia, y que nos va a contar qué es lo que está haciendo ahora y cuáles las distintas posibilidades que podemos cubrir con estas líneas como SHARE, el punto focal de Latinoamérica y el Caribe de el Consejo Internacional de Ciencias. Por favor, Bueno, Enrique, es un gusto. muchas gracias, René. Buenas tardes. René realmente me tomó por sorpresa. Eh, yo me he vuelto no porque esté aquí, pero me he vuelto un hincha de Argentina. Después me contaba esta mañana Pedro que después de muchos años de ir al Brasil y pensar que el Brasil era lo último en guarachas, eh, llegué a Argentina, tuve la oportunidad de ir a Salta, Mar del Plata, a Bariloche, al Calafate y ¿qué tal? ¿Cómo está? Y ahora, como les digo, pues soy hincha de Argentina. Vine la semana pasada a Córdoba, a la asamblea. Fernando, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Eh, a la asamblea de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, que fue organizada por la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba, y resolví venirme a Buenos Aires a pasar una semana de vacaciones. Entonces estaba en esa semana de vacaciones hasta que René me puso a trabajar. Entonces la presentación que voy a hacer es la presentación que hicimos
en Córdoba. Yo seguramente voy a saltar unos pedazos porque es mucho más completa, pero como decía René, toda la vida he sido un aficionado a crear redes. La Asociación Latinoamericana de Botánica, la Red Latinoamericana de Botánica, y ahora el punto focal para América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Ciencias. Eh, la creación del Consejo Internacional de Ciencias tiene su historia. En el año 2017, más o menos, comenzaron a reunirse los directivos de ICSU, que seguramente ustedes recuerdan que es ICSU, o que era ICSU, que era el International Council of Scientific Unions, y el Consejo Internacional de Ciencias Sociales, el International Social Science Council. Se reunieron para ver si se podían unir en una sola organización con el objeto fundamental de romper las barreras entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Yo creo que todos a algún nivel u otro somos conscientes de la necesidad de, de unir estas dos áreas, digamos, de la ciencia, porque uno no puede hacer ciencias naturales sin tener conocimiento, algún conocimiento de las áreas sociales y viceversa. Eh, esa ha sido una idea que yo he tenido desde hace muchos años y he tratado en la Academia de Ciencias, cuyo nombre completo es Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, muy parecido al de la Academia de aquí de Buenos Aires. Eh, en la Academia hemos tratado de romper esas barreras y créanme que no ha sido fácil. Para que en la Academia de Ciencias de Colombia entrara un historiador o un psicólogo o un economista, era una lucha, porque la tradición decía que eran los científicos de las ciencias naturales, los biólogos, los químicos, los físicos y los matemáticos. Entonces, la primera aclaración que hay que hacer ahí es que la academia nuestra no solamente incluye a las personas de las 4 ciencias básicas, sino que ya tenemos muchos médicos, tenemos muchos ingenieros, tenemos economistas, tenemos psicólogos, tenemos sociólogos, tenemos historiadores, de manera que hemos ampliado el rango de especialidades de los miembros de la academia porque nos parece muy importante que haya todas esas formas de ver la ciencia y de ver el mundo. Todos estamos tratando de explicar qué es lo que pasa a nuestro alrededor y eso no se puede hacer en pedacitos o por departamentos, que es otra cosa. Tengo que advertirles que yo me voy por las ramas y llámenme la atención y díganme, devuélvase a donde estaba porque si no nos perdemos. Pero aquí una de las ramas es que, fíjense ustedes que nuestras universidades, por lo menos en Colombia, pero creo que en general, están divididas por facultades y las facultades por departamentos. Y entonces el departamento de física no se habla con el departamento de biología y el departamento de matemáticas no sabe lo que están haciendo ni siquiera en estadística que está al lado. Ese es uno de los problemas principales que tiene nuestra educación superior, es esa división entre especialidades. Por eso se habla tanto de interdisciplinariedad o transdisciplinariedad, porque es lo que la ciencia moderna requiere. No podemos seguir trabajando por pedacitos y hay que ver cómo sumamos esfuerzos y cómo sumamos conocimientos. Entonces, el International Science Council efectivamente se creó por acuerdo total de todos los miembros de estos 2 consejos que les mencioné, y en el año 2018 se creó el International Science Council. Algunas de las diapositivas que les voy a mostrar no tienen importancia, digamos, para lo que yo estoy diciendo. Mírenlas porque son algunas de las frases que utilizan los directivos. Esta presentación, la presentación oficial del International Science Council, la que hacemos en todas partes. Entonces se utilizan, este señor es un matemático muy famoso. Mire lo que tiene ahí, tiene una araña. Él estuvo en la inauguración en el 2018. Yo tuve también la suerte de estar en la inauguración del International Science Council en París en el 2018. Y él
es una persona que además de ser matemático y ser uno de los ganadores del premio Field, que es como el Nobel de los matemáticos, en ese momento, no sé si seguirá siendo coordinador en el área de ciencias del Congreso de Francia. Entonces, una persona muy, muy influyente en ese sentido. Eh, como les digo, son frases que... Y esta persona que era la directora ejecutiva del International Science Council, Heidi Hackman, él viene de las ciencias sociales. Entonces dice que no hay problema que no se pueda resolver sin la participación de las ciencias sociales. Y aquí comienza a construirse lo que es el lema del International Science Council. Ahí dice una sola voz para la ciencia global y unificada. La frase parecía muy larga, entonces la fueron acortando. eh, una institución realmente global. ¿O qué pasó? Y bueno, y todos los miembros que tiene el Consejo, que son 142 organizaciones nacionales y regionales de ciencia, incluyendo académicas y consejos. eh, Aquí los números no se ven mejor allá. 40 uniones científicas y asociaciones y 42 afiliados internacionales. Estas diferentes categorías tienen que ver, entre otras cosas, con las cuotas que se pagan. Y aquí tenemos tal vez el problema más grande que tiene el International Science Council, es unificar las cuotas que se pagaban en el ICSU con las cuotas que se pagaban en el Consejo de Ciencias Sociales. Las del ICSU son muy altas, se establecen de acuerdo con el Producto Interno Bruto de cada país, y las del Consejo de Ciencias Sociales eran muy bajas porque eran establecidas por las uniones y teniendo en cuenta distintos criterios. Y no, ya estamos en el año 2022, esto se estableció en el 2018. Yo hice parte de un comité que hizo una propuesta, pero la propuesta no fue aceptada por el, por la directiva actual, entonces están trabajando en eso, porque realmente las cuotas resultan siendo muy altas, 6.000 euros. Para una academia como las nuestras de América Latina, 6.000 euros no los paga nadie. Entonces es una discusión que todavía está en proceso y pues que alguna solución habrá que buscarle en algún momento. Entonces cada una de estas categorías tenía una base para el pago de las cuotas. Pero bueno, lo importante es ver todas las organizaciones que se han unido ya al International Science Council. Estas son algunas de esas organizaciones. Esta es la junta directiva actual que, que se eligió hace 6 meses. Peter Gluckman es neozelandés, era el asesor científico del gobierno de Nueva Zelanda. Y eso me permite mencionar otra cosa que me parece muy importante y es algo que nuestros países no tienen hasta donde yo sé, y es la asesoría científica al gobierno. Eh, es en países como Nueva Zelanda, Inglaterra, Francia, eh, los países del mundo, como dicen ahora, el norte global, porque nosotros somos el sur global, el norte global, casi todos los países tienen asesores científicos. Nos, ¿Cómo? Sarukhan también, y yo no sé si seguirán con eso, porque como ha habido cambios allá en México, pero eh, nosotros en Colombia hemos estado trabajando también para tratar de desarrollar eso. No es fácil. Los políticos no nos entienden y nosotros no los entendemos a ellos tampoco. Entonces, esa conversación entre políticos y científicos es muy, muy difícil, pero hay que tratar y sobre todo porque pensamos que las decisiones que se toman a nivel del gobierno tienen que tener evidencia científica. Cuando no la tienen, normalmente se cometen muchos errores y eso lo vemos todos los días, que se toma una decisión porque a alguien le pareció que era una buena idea y resulta que no tienen ningún argumento para defenderla. Entonces, Gluckman era el presidente de una red mundial que se llama la International Network of Government Science Advice, INCSA, y actualmente es el presidente del Consejo Internacional de Ciencias. Y nosotros en Colombia hacemos parte de la academia, hace parte de INSA. Entonces,
hemos estado tratando de desarrollar esta política o esta idea del asesoramiento científico. Pero miren, les doy el caso tan real. Hicimos un inventario, una encuesta en Colombia que se le envió a 700 personas, entre científicos y administradores de la ciencia, para preguntarles cómo veían ellos el asesoramiento científico, si efectivamente se llevaba a cabo o no se llevaba a cabo, si se tenía en cuenta la opinión de los científicos o no. De las 700, y esto pasa en todos los grupos, pero esto ya fue exagerado, de las 700 encuestas que mandamos, se recibieron 130 en respuesta, sí, en respuesta, y de esas 70 eran científicos y el resto era administrador de la ciencia. El resultado final, en medio de respuestas un poco así como dudosas, era no hay, no se tiene en cuenta la evidencia científica, ni los científicos hablan con los políticos o con los que toman las decisiones, ni ellos hablan con los científicos. Entonces, eso del asesoramiento científico prácticamente no existe en Colombia. Y entonces, la conclusión grande a la que llegan es falta comunicación entre los políticos y los científicos. Pero bueno, aquí curiosamente quedaron dos japonesas, que nos llama la atención que en un consejo que es para todo el mundo, haya dos personas de un mismo país. Y eso está repitiendo en varios comités, cosa que... Entonces, ahí, esta ya es el lema del Consejo Internacional de Ciencias, es que sea la ciencia como un bien público global y que el Consejo sea la, la voz, la voz global de la ciencia. No todo es fácil en este mundo. Nosotros tenemos una organización que se llama, cuya acrónimo es IAP, que es el Interacademy Partnership, que incluye a todas las academias del mundo. Entonces, IANAS, que es la red americana de academias de ciencias, hace parte del IAP, lo mismo que hace la red de academias de África y la red de academias de Europa. Cada continente o cada región tiene su red y todas hacen parte del IAP. Entonces, la primera reacción del IAP fue, ¿y nosotros qué? Las academias, ¿dónde están? Si es que el ISC se va a convertir en la voz mundial de la ciencia, global de la ciencia. Ya se han reunido y ya están de acuerdo en que lo que van a hacer es a trabajar en conjunto y nadie le va a quitar el espacio a nadie, sino que es a apoyarse unos con otros y algunas de las propuestas que hace el ISC no son las mismas que hace el IAP. Y pues una cosa hacen las academias y otra cosa hace una organización como esta que incluye academias, uniones, asociaciones, toda clase de grupos que tengan que ver con ciencia. Entonces, una vez, bueno, aquí esto es muy importante y es que haya las decisiones políticas sean más efectivas. Entonces, una de las cosas que busca, y esto creo que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que busca el Consejo es que la voz de los científicos del sur global se escuche más a nivel mundial. Y una de las cosas que está haciendo el ISC es acercándose a las Naciones Unidas, a la Organización de las Naciones Unidas, a UNESCO, para que haya un vínculo mucho más estrecho entre el Consejo y esas organizaciones, para que a su vez la voz de todos nosotros se escuche más en esos altos niveles. No pasa tanto en Argentina, pero sí pasa en el resto de los países de América Latina. En estos comités internacionales ustedes se dan cuenta que siempre hay o un mexicano, o un brasileño, o un argentino, o un chileno. El resto de los países no existimos. Es como un punto negro en los mapas. Y una de las cosas que yo veo que ellos tienen conciencia y están convencidos de que hay que hacer es que estos países comiencen a aparecer. Y en todos estos países se hace ciencia de alta calidad. No hay uno de estos países en donde no se esté haciendo buena ciencia, pero no se conoce. Entonces, una de las cosas que se está buscando con el Consejo es que nuestra voz también se escuche. Cuando ustedes ven informes sobre el COVID o sobre problemas alimentarios, casi siempre
los informes son escritos por personas o del, del norte global o de algunos países del sur global que siempre están ahí, pero hay mucha gente más que podría contribuir. Entonces, una de las cosas que se está haciendo es tratando de identificar esas voces. El ISC pues se preocupa por asuntos como el cambio climático, degradación ambiental, inteligencia artificial, la urbanización, las pandemias. Aquí viene una cosa en la que no me voy a detener porque es demasiado complicada. Mire, todas las organizaciones dentro de las Naciones Unidas con las que está ya colaborando el ISC. Y aquí también para mostrar la importancia que está buscando tener el Consejo a nivel mundial, están hablando con el secretario general de las Naciones Unidas para ser el asesor científico del secretario general de las Naciones Unidas, que el ISC se convierta en asesor científico, y esas conversaciones van bastante adelantadas. Y también inclusive con la Asamblea de las Naciones Unidas, pero van más adelantadas con el secretario. Y estas son las organizaciones de las Naciones Unidas con las que ya se está trabajando. Bueno, hay muchos programas de financiación, procesos políticos, pero lo que yo quiero llegar es a lo que estamos haciendo aquí. Es que, bueno, entonces aquí llegamos a lo que nos corresponde a nosotros. El ICSU tenía oficinas regionales. Esas oficinas eran oficinas muy grandes que costaban mucho dinero, $600,000 al año, con un director y un director científico y secretarios y asistentes, y eso no lo mantenía nadie. Estuvo en el Brasil un tiempo, después se fue a México, después, créanlo ustedes o no, a El Salvador. Hubo un presidente en El Salvador que entendió la importancia de la ciencia y dijo, yo recibo la oficina del ICSU. Y la mantuvo durante 2 años, pero cuando llegó el presidente actual le cortó, de un día para otro le cortó el apoyo, entonces hubo que cerrar la oficina de ICSU. Pero ya se sabía que eran oficinas, por una parte muy costosas y por otra que eran como especies de ruedas sueltas que hacían lo que les parecía en su región. Y entonces había una oficina regional para América Latina y el Caribe de ICSU. Entonces, en el Consejo comenzaron a pensar en posibilidades de manejar el trabajo regional, pero con más vínculo con la oficina central en París y también sin los costos que tenían las oficinas. Entonces, tenían dos opciones, o hacer una oficina estilo ICSU, o hacer una más pequeña, donde fuera un punto focal, donde realmente sirviera como contacto para el resto de los países de la región. Aquí, pues, a nosotros nos enorgullece saber que fuimos el primer punto focal que se ha organizado hasta hoy. Nosotros nos candidatizamos a finales del año 2020 y a comienzos del 2021 nos eligieron como punto focal regional para América Latina y el Caribe del International Science Council. Y ese punto focal y los demás continentes no tienen todavía. Eso significa que allá vieron que había una cierta coherencia en América Latina y el Caribe, y pues la Academia de Ciencias de Colombia fue escogida como el punto focal, y, y no únicamente tiene dos personas, el, la, lo que llaman Science Officer, que es una persona que se llama Carolina Santa Cruz, que es colombiana, pero nosotros hicimos una convocatoria internacional, se presentaron 13 candidatas o candidatos, de los cuales la escogimos a ella porque entre otras cosas habla 3 idiomas, portugués, español y francés. Portugués, inglés y francés, más el español, obviamente. Y, y un chair, un coordinador que soy yo. Eh, y, nos, y nos dieron, entonces, bueno, tomada esa decisión, entonces, ¿cómo iba a funcionar el punto focal? Iba a funcionar
en la Academia de Ciencias, de manera que la Academia le da todo el apoyo logístico, internet, comunicaciones, lo que se necesite, inclusive algo de trabajo secretarial, y ellos contribuyen con un dinero para pagarle a la Science Officer. Yo no recibo salario como cosa rara, nosotros hacemos estas cosas ad honorem. Ser presidente de una academia normalmente es ad honorem. O sea que yo trabajé 9 años gratis, pero afortunadamente tenía la jubilación de la Universidad Nacional de Colombia que me mantiene todavía hasta hoy. Y bueno, y entonces, ¿cómo va a funcionar el punto focal? Primero, tiene que tener un vínculo muy cercano con la oficina de París. Tenemos que estar hablando constantemente y no convertirnos en una rueda suelta como estaba pasando con la oficina regional de ICSU. Y segundo, debe tener un comité de enlace, lo que en inglés llaman Liaison Committee. Y nosotros hicimos de nuevo una convocatoria para todos los países y estas fueron las personas que se eligieron para ese comité. Ya cuando las presentamos la semana pasada en Llanas, muchos de los colegas que estaban allá saltaron y dijeron, pero ¿quiénes son esas personas? No las conocemos. Es que esas personas vienen de muchos campos, ¿no? Tenemos gente de ciencia política, tenemos gente de educación, no son científicos de las ciencias naturales y por consiguiente no necesariamente todos pertenecen a las academias de ciencias como las conocemos, sino que son personas que entre otras cosas tenían una característica que nos pareció muy importante y era que hicieran parte de redes, o hubieran coordinado redes o trabajaran con redes, porque esa es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer desde la oficina regional. Entonces, hay representantes de varios países, como ustedes ven ahí, eh, Guatemala, Venezuela, Colombia, México. Hay 2 colombianos, ya les explico por qué. Uruguay, Argentina. eh, Silvina Ponce es profesora de física en la Universidad de Buenos Aires. Bolivia, Brasil, Chile y Bahamas. Mire, no fallan Argentina, Brasil, Bolivia y México. Argentina, Brasil, Chile y México no fallan porque eran los mejores candidatos y nosotros hicimos el mayor esfuerzo para que estuvieran las personas que mejor representaban a la comunidad en este comité. La idea es que esas personas nos sirvan también como enlace en sus respectivos países. No olviden que esto está comenzando apenas. Eh, Realmente comenzamos prácticamente en julio de este año a funcionar. El comité se eligió en julio y lo instalamos en agosto, de manera que hemos tenido 2 reuniones con este comité y apenas estamos comenzando. Y una de las ideas que tenemos ahí es que, por una parte, el comité piense en cosas que consideran que son prioritarias en sus respectivos países, para hacerlas también por extensión a otros de los países de la región que no están necesariamente representados ahí. Ahí está la Science Officer, que es Carolina Santa Cruz. Tenemos una página web en la página del International Science Council y hemos identificado entre Carolina y yo, todavía, pero ya se lo hemos presentado a los miembros del comité, estas ideas de algunos temas que nos parecen importantes. Por ejemplo, los pulmones del mundo. Estos son nombres tomados del International Science Council, los que ellos utilizan. Colaboración en la era digital, ciencia y las nuevas políticas, academia y el sector privado y el sector público, y la estructura e infraestructura científica. Y pusimos a unas listas de academias que nos parecían, por lo que nosotros conocíamos, que podrían contribuir en estas áreas. Pero eso va a cambiar, ya los tienen ellos, ya los miembros del comité de enlace, y poco a poco iremos construyendo y ustedes irán a saber de eso, porque una de las funciones de Carolina es distribuir esta información ampliamente. Entonces, por ejemplo, yo que conozco que el Darwinion existe, pues aquí les comenzará a llegar la información y alguna cosa saldrá de ahí que sea importante para ustedes. Digamos que con esto cubro lo básico estas son las direcciones electrónicas y estas cosas. Cubro lo básico de lo que es el International Science Council y lo que es el punto focal para América Latina y el Caribe.
Pero hay un par de cosas más que quiero mencionar. Una de ellas es eh, la creación de lo que llamamos academias jóvenes. Nosotros en Colombia creamos la Academia Joven, que es un grupo de jóvenes eh, con título de maestría o doctorado que no han cumplido los 40 años, pero los 40 años no están escritos en cemento, de manera que puede que sea alguien que esté por ahí en ese vecindario. Las personas son escogidas por 5 años para ser parte de la Academia Joven. También es interdisciplinaria. Entonces, nosotros queremos que haya ahí de todo. eh, Ingenieros, biólogos, músicos, pintores, periodistas, científicos, todo eso porque la idea de la Academia Joven es que traiga nuevas ideas a la academia y traiga propuestas de programas que a ellos se les ocurran. Nosotros, por ejemplo, tuvimos uno de los miembros de la Academia Joven propuso que hiciéramos una campaña por el planeta. Estamos en proceso de comenzarla para distribuir, fíjense ustedes, cosas tan sencillas como cuántos de nosotros salimos a la calle y vamos caminando y vemos a la señora del servicio limpiando los andenes o las veredas, creo que lo llaman ustedes, con una manguera con agua potable. Entonces, eso es el agua no es una riqueza que podamos desperdiciar. Y eso es lo que queremos, eso es un ejemplo de los muchos que podemos presentarle a la sociedad. Y es el futuro problema. Es un futuro que Muy, dicen muy cercano, un futuro muy cercano. que hasta guerras puede haber por el agua, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y eso fue una idea de un miembro de la Academia Joven, que, que, que es lo que nosotros queremos. Y entonces estamos tratando de que, o por lo menos lo propusimos la semana pasada, de que las otras academias también creen sus academias jóvenes. En este momento en las Américas hay en Canadá, Estados Unidos, Brasil, Guatemala, me enteré la semana pasada, y nosotros. Y Argentina tiene una. Esas que mencioné hasta ahora están asociadas con la academia, nosotros hemos dado en llamarla senior, a la academia tradicional, eh, están directamente hacen parte de la academia en alguna forma u otra. La nuestra, por ejemplo, es un comité especial dentro de la academia. ¿Por qué esto? Porque hay otra academia que tal vez algunos de ustedes han oído nombrar, que se llama el Global Young Academy, la Academia Mundial Global, la Academia Joven Global. Nosotros inicialmente habíamos pensado unirnos a esa academia joven, pero llegamos a la conclusión de que era muy peligroso porque ellos se toman la vocería de las academias sin tenerla. Entonces resultan hablando a nombre de las academias, aunque no tienen eh, esa autoridad. Y ya han creado algunos problemas a nosotros y nos iba creando un problema. Entonces dijimos, nada con la academia esta global, vamos a hacerlas asociadas a la academia, que es el caso de estas que les mencioné. Pero el caso de la Academia Argentina Joven, ellos tienen un vínculo muy cercano con la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. Entonces están trabajando de la mano, aunque no hacen parte de la academia. Y pues ya de ahí, de esa propuesta que les hicimos la semana pasada, ya salieron por lo menos Perú y Bolivia con la idea de crear sus propias academias jóvenes. Entonces, esta es una de las iniciativas que hemos tenido para atraer a los jóvenes a la ciencia y a la academia. Y aquí, pues, tal vez otra de las ramas por las que me voy a ir es la importancia de la educación y el grave problema que tenemos en todos nuestros países con la educación básica y media. La superior también, pero digamos, concentrémonos en la básica y media ahorita. ¿Qué pasa? Yo imagino que aquí pasa lo mismo que en otras partes, y es que los maestros de primaria, de básica y media, no están preparados para enseñar ciencias. Y eso hace que muchos jóvenes abandonen la posibilidad de ser científicos, porque no les despiertan el interés. ¿A cuántos de nosotros nos pasó que el profesor de inglés era tan malo que odiamos el inglés para toda la vida?
o el profesor de matemáticas era tan terrible que no nos explicaba las cosas y odiamos las matemáticas para toda la vida. Eso hay que cambiarlo y es una lucha en la que estamos todas las academias tratando de mejorar la educación básica y media, la preparación de los maestros para que los niños efectivamente se preocupen más por estas cosas. Otro de las prioridades que tenemos tanto en IANAS, que es la Red Interamericana de Academias de Ciencias, como en nuestras academias, porque es un programa pues también de todos, es el programa de género, el problema de género. Entonces, nosotros, por ejemplo, creamos un comité que es el Comité de Género, Ciencia y Tecnología en la academia. Y una de las cosas importantes que hemos hecho es crear un programa que se llama STEM Academia, que es educación STEM, eh, sin agregarle más letras. Ustedes han oído que se habla de STEAM o STEM-H, le agregan letras. En realidad la educación originalmente es una forma de educación que es de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que es lo que se pretende con eso, entre otras cosas, es que más niñas y jóvenes mujeres entren a la ciencia. Es una de las brechas más grandes que hay, uno de los problemas más grandes que hay es que las mujeres no se interesan por la ciencia o no las interesan, que es peor todavía, no las apoyan para que entren a trabajar en ciencia. Y es una de las cosas que estamos tratando de hacer con estos programas de género, es atraer más mujeres y sobre todo niñas a que se dediquen a la ciencia. Esa es otra de las prioridades que tenemos en este momento. Y esto es universal, esto es mundial, esto no es únicamente de Colombia o de Argentina, es en todas partes que se está pensando en estos términos, porque todos sabemos el problema que hay ahí con, con esa separación y esa brecha tan terrible que existe. Yo creo que básicamente eso es lo que les puedo contar aquí, más o menos improvisadamente, pero con lo que vengo trabajando de los últimos, desde el 2018, porque desde el comienzo eh, hay un comité en el International Science Council que es el Comité de Responsabilidad y Libertad en la Ciencia, y es un comité que ha tenido pues un cierto impacto porque es en aquellos países donde hay persecución a los científicos, donde los científicos son encarcelados por el solo hecho de ser científicos o tienen problemas con la justicia por lo que hacen. Entonces el Consejo, junto con otras organizaciones mundiales, trata de cambiar esa situación y de mejorar la situación de esos científicos que están siendo perseguidos en alguna forma. Entonces esa es otra de las actividades, de las muchas actividades, como ya les mencioné, cambio climático, se producen documentos y la idea es que nosotros desde el punto focal hagamos conocer esos documentos en los países que nos corresponden, en la región que nos corresponde. Y eso es lo que pretendemos hacer. Y para eso, como les digo, hay alguna financiación, pero también pues existe el interés y existen las redes y los contactos que tenemos. Entonces, en ese sentido, le agradezco a René que me haya invitado a contarles estos chismes, porque espero que les sean de interés y que poco a poco eh, vayamos fortaleciendo el vínculo entre el punto focal e instituciones como esta, porque es para todos, esto no tiene nombre propio, esto es para todos los que trabajamos por el bien de la sociedad y lo que estamos tratando, por tener una mejor sociedad, unas mejores condiciones de vida para nuestros ciudadanos. No importa color político, raza, religión, lo importante es que mejoremos nuestras condiciones de vida. No sé si hay alguna pregunta, posiblemente la hay, alguna curiosidad. Eh, sí, Buenas tardes. ¿qué tal? Diana, que estoy de acuerdo con lo que dijo último de la necesidad de mejorar la educación de los beneficiarios, los formadores de maestros, en la educación básica, por ejemplo, especialmente. ¿Hay algún programa que estén implementando para maestros? Este que le digo de STEM es
dirigido precisamente a maestros y principalmente el que tenemos en la academia es para maestros de educación básica, es decir, los primeros años de educación. Y, y ha tenido muy buenos resultados. Yo no sé cómo es aquí en Argentina, pero en Colombia la sensación es que los maestros no están interesados en mejorar su calidad, que están muy cómodos con lo que tienen, una cantidad de prebendas, de sueldos, de primas, de cosas, pero la calidad está en segundo o tercer lugar. Entonces, el programa STEM ha demostrado que hay maestros que realmente quieren mejorar, como dicen los que trabajan en esto, la experiencia en el aula. Y a mí me ha parecido emocionante en realidad ver que tenemos 160 maestros en estos cursos y los 160 comienzan el curso y 4 meses después 160 se están graduando. Es decir, sí hay maestros que están interesados en mejorar, sí hay maestros que están interesados en mejorar cómo enseñan las ciencias y cómo entusiasman a los jóvenes. Entonces, eso, por ejemplo, es un resultado positivo que yo veo de estos maestros de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, pues que normalmente uno los ve como muy acomodados con lo que tienen, pero cuando se les da la oportunidad, la aprovechan. Y eso me ha parecido muy importante. Y digamos que la educación STEM está dirigida principalmente a eso, ¿no? Al mejoramiento de los maestros. Hay, es un paso, pero nosotros hemos alcanzado ya a más de 1000 maestros en Colombia y por consiguiente eso repercute en varios miles de estudiantes, de chicos que están recibiendo una educación un poco mejor en ciencias. En el caso nuestro, sí, nosotros hemos trabajado ya con Ecuador, con Uruguay, hasta con Rumania. Dictamos alguna vez el curso en Rumania. Entonces es muy posible que si se hace una solicitud la podamos responder porque las personas que están trabajando en esto no solo están convencidos de la importancia, sino que están estudiando constantemente todos los cambios que hay en educación, todas las investigaciones que se hacen actualmente del más alto nivel sobre neurociencia y todas estas cosas. Entonces, es un programa realmente eh, importante y exitoso, en mi opinión. También hay dentro de este mismo grupo de personas que manejan el grupo STEM o la educación STEM, han organizado grupos o programas específicamente para matemáticas, con un programa que hay en Canadá. Y hemos estado trabajando con ellos y hay un programa piloto en Colombia para el mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas específicamente. Entonces, y esas cosas las podemos exportar sin problemas. Nosotros, y lógicamente, YANAS y el IAP y el International Science Council están muy interesados en que estos programas se multipliquen. Entonces, Pero sí es posible. el punto focal está de Argentina dentro del punto focal donde tú estás en Sí, este momento liderando. ¿Se podría hacer a través de ellos? claro, claro que sí. Ojalá que estas personas que les mencioné se conviertan en el vínculo nuestro en el país. Eso es lo que queremos, es decir, con el apoyo nuestro, con el apoyo de nuestra oficina en Bogotá, que ellos puedan hacer todos estos vínculos, todos estos contactos y ofrecer estas cosas y trabajar con nosotros para que se hagan realidad, ¿no? Me gusta mucho la idea y creo que es factible hacerlo. Y si alguno de ustedes tiene vínculos con colegios o con secretarías de educación, pues coméntenles estas cosas porque ya les digo, lo hemos hecho en muchos países, inclusive en el Brasil creo que también en algún momento hemos trabajado. Sí, a, Pásame a través de René les paso ahí estaba pero bueno, la dirección mejor les doy la dirección electrónica de la Science Officer es que no sé cómo traducir Science Officer, coordinadora científica, pero es el nombre que le dan internacionalmente, entonces así es como la llamamos nosotros. Acá con el tema de yo no creo que sea que los docentes están cómodos, sino
sino que yo lo digo también hablando, mi marido es profesor del Instituto de Enseñanza a los Docentes para dar ciencia en la UBA. Y el problema no es que no haya interés. Están mal pagos, sí, los docentes nivel básico y medio, y andan de un colegio hacia otro, y aunque tengan muchas ganas de poder capacitarse, no les da el tiempo. Entonces, Sí. me parece que no es, o sea, habrá un porcentaje, como siempre, que listo, se arregla con lo que tiene, no le interesa, pero sabemos de muchos docentes que quisieran, pero no pueden. Entonces, por más que le dan todas las facilidades, capacitaciones, en el caso de asignación y que se ponen, no pueden. Es muy bueno el comentario porque eso me permite hablar de algo que no es fácil hacerlo, pero que tenemos que hacerlo. Y eso es problema de todos. Y es tratar de influir en quienes toman las decisiones para que eso cambie. Y, y eso se puede hacer a través de este asesoramiento científico. No es fácil, no tenemos que tirar piedra ni hacer, hay que hablar con los que toman las decisiones para que entiendan estas cosas. Fíjense que es una lucha constante y sobre todo un proceso pedagógico que no para, porque hoy está una persona de ministro, mañana está otro, entonces hay que comenzar a hablarle a ese nuevo para que entienda las cosas que el otro ya medio había entendido. Nosotros tenemos ese problema. En ciencia, por ejemplo, es decir, da vergüenza decirlo, pero el peor presupuesto de los ministerios de Colombia es el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estamos por debajo de cultura y de deportes. El presupuesto de ciencia es la mitad del presupuesto de deportes. Nada contra los deportistas, pero no les parece como extraño que sean los tres últimos ministerios, esto es cultura, deporte, cuando son cosas de las que todos estamos hablando que son tan importantes para el desarrollo del país. Eso también, como les digo, me aprovecho también para mencionar otra de las cosas de la que se habla mucho es cómo las ciencias sociales tienen mucho que ver en la educación de los niños y cómo la música y las artes en general tienen que ser una parte fundamental del proceso educativo de los niños. Eh, en Colombia había una campaña hace un tiempo que decía, un niño que toma un violín en sus manos nunca va a tomar un arma. Y eso es muy cierto. Cuando un niño aprende a tocar un instrumento musical o aprende a pintar, un día dicté yo una charla en un colegio de estrato bajo, digamos, en Bogotá. Colombia es el único país que tiene las sociedades divididas en estratos, ¿no? Estrato 1, estrato 2, estrato 3. Es vergonzoso, pero así es. Dicté yo la charla y estaba hablando lógicamente de la importancia de la ciencia. Y al final una niña de, de último año me dijo, doctor, ¿y usted piensa que es que todos tenemos que ser científicos? Me hizo caer en la cuenta y le dije, no, lo que pasa es que nosotros como maestros lo que tenemos que hacer es identificar en ustedes sus capacidades y alimentarlas, porque pues no podemos querer que todos sean científicos o que todos sean músicos o que todos sean pintores, sino que aprovechar las capacidades que tienen y eso es lo que hay que enseñarle a los maestros. Una cosa que ocurrió en Colombia, no sé cómo será aquí en Argentina, es que se acabaron las escuelas normales. Las escuelas normales era de donde salían los maestros bien preparados para enseñar en los colegios. Se acabaron. Y ahora eso pasó a las universidades. Entonces las universidades tienen facultad de educación que nunca lograron cumplir con el mismo propósito que tenían las normales. Porque entonces o se vuelven muy disciplinarias o se vuelven muy pedagógicas, pero no tienen las dos cosas, que era lo que sí tenían las escuelas normales. Muchos de nosotros fuimos alumnos de profesores graduados de escuelas normales que daba gusto escucharlos, ¿no? Porque pues, estaban bien preparados. Yo he visto científicos de alto vuelo que comenzaron en una escuela normal. Se prepararon allá, después pasaron a una universidad y hoy son científicos muy importantes, porque tienen tal vez ese elemento de la pedagogía que nosotros, los que nos hemos educado en una facultad normal de ciencias, no tenemos. A uno no le enseñan cómo dictar una clase, uno tiene que aprender en el salón a golpes cómo es que se dicta la clase de botánica, ¿no? Pero bueno, todas, pero todas esas son las luchas que hay que dar
sin que sean luchas violentas, pero hay que darlas y hay que hablar y hay que insistir y hay que tratar de hablar con los ministros de educación, con los ministros de ciencia. Es difícil porque los países tienen otras prioridades, pero eso no quiere decir que nosotros debamos dar nuestro brazo a torcer y decir, bueno, dejémoslo así, porque hay muchas posibilidades de mejorar y poco a poco se anda lejos, ¿no? Y todos tenemos algo que ver. En eso ahí viene mi moraleja. La educación no es el problema del vecino. La paz no es el problema del vecino. El medio ambiente no es el problema del vecino. El problema es mío. ¿Qué hago yo por el medio ambiente? ¿Cómo cambio yo mi manera de ser para que el medio ambiente mejore? Pues las condiciones del medio ambiente mejoren. ¿Cómo cambio mi manera de ser para que la educación sea mejor? ¿Cómo eso lo transmito a otras personas? Cada cual hace el cambio que logre hacer en el ámbito en que le toca vivir. Y creo que ustedes están convencidos de eso porque todos ustedes hacen ciencia y saben lo difícil que es hacer ciencia en nuestros países y sin embargo la están haciendo. Yo creo que en eso sí no hay excepciones. A todos nos ha tocado luchar con las uñas para hacer lo que hacemos y tener instituciones como esta que, que la gente tiene que admirar y respetar porque son el resultado de mucho. ¿Quién le pone precio a una cosa de estas, por ejemplo? Pero los ministerios no entienden eso y quieren que le pongamos precio a un ejemplar del barrio o a un fósil. ¿No? Falta que nuestros tomadores de decisiones entiendan esas cosas. En Colombia no hemos tenido, si quieren con esto termino, en Colombia no hemos tenido suerte con los políticos para esto del asesoramiento científico, porque en el Senado existe un grupo que se llama el CAEL, que es el Consejo de Altos Estudios Legislativos, el Consejo de Altos Estudios Legislativos, formado por legisladores, todos senadores de la República, que están convencidos de que tienen la respuesta para todo y no nos han querido escuchar. Simplemente vamos a hablar con ellos y, como decimos en Colombia, les entra por un oído y les sale por el otro lo que nosotros les decimos, porque no están interesados y eso hay que cambiarlo. Eh, y solo se cambia hablando con ellos, hablando con los legisladores, tratando de romper esas barreras. Y eso lo podemos hacer todos. Algunos de ustedes tendrán algún vínculo con alguien en el Consejo de la Ciudad o en el Ministerio o en el Congreso. Y con esas personas es con las que hay que hablar y poco a poco se irán cambiando las cosas a algún nivel. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Ahora te vamos a mostrar este hermoso lugar para que lo recuerdes y todo lo nuevo realizado que no conoces, dado que hace como 20 años. Nunca. ¿Cuándo sería que yo estuve aquí, Fernando? Tú ya eras director, tú eras director. ¿Todo eso? Eso es el primer filmado, además. Una pregunta, maestro, es muy buena la charla, muy interesante, pero después cuando empezaste a hablar de la asociación y la red, ¿qué pasó con la red? De la cosa Yo pienso que eso como todo tiene su periodo, ¿no? Ya se pasó esa página. Es decir, va cambiando de directivas y las nuevas directivas no tienen el mismo entusiasmo que tenían las originales y prácticamente la red desapareció. Sí. Está en Chile, ¿no? La última vez que fue a Chile. Sí, pero y de ahí quedó. De ahí nunca más volvimos a saber. Dinero, sí me han escrito cuando estaba en el INTA, solicitando que uno pagara una afiliación. Sí, después nunca más. No. Es que la red se financiaba con dineros de fundaciones norteamericanas que creían en esto antes del 11 de septiembre también. El 11 de septiembre tuvo una gran influencia en que disminuyeran las financiaciones que venían de las fundaciones gringas porque ellos dedicaron mucho de ese dinero a resolver los problemas internos del país. Entonces eso contribuyó también a que la red fuera debilitándose
yo sepa, ya no hacen nada. Yo no he vuelto a saber de la red. Eso es la red. La asociación pues continúa con los congresos internacionales, el Congreso Latinoamericano de Botánica, que como dijo René, el próximo es en Cuba. La segunda vez que se hace en Cuba, la primera fue en En el el 90, 90. 90, 90, sí. ahí salió el Roma de Plata, Sí. Yo, 94. yo asistí a todos los latinoamericanos Todo. hasta el noveno. Fui la secretaria. Al, al décimo ya no fui, que fue en Ecuador. En Ecuador fui. En Ecuador, Ecuador, bueno, en la 2018. Después, 2014 fue para después fui a, exacto, fui a Brasil, a Bahía, y después no fui a Ecuador y ya, Ecuador y ahí salió. ahí, y ahí salió Cuba. No está yendo gente, bueno, Que Cuba salió, la primera vez que Cuba hizo el Congreso salió de Colombia, cuando nosotros hicimos el cuarto latinoamericano en Medellín, ahí se eligió a Cuba y con el debido respeto, no aguanto las ganas de decirlo, ahí fue Silvio Rodríguez el que consiguió la sede, porque todos los jóvenes votaron por Cuba, entonces, digo yo que fue Silvio Rodríguez, más que los científicos. Sí, señora. Pues qué gusto, ¿verdad? Qué gusto. Yo nunca pensé que tener el orgullo de venir a hablar en Darwinian. Eh, Siempre digo que es una de las instituciones más importantes, si no la más importante en América Latina en botánica. Y muy orgulloso de estar aquí, y muy orgulloso de tener a dos buenos amigos como exdirector y directora actual del instituto. Muchísimas gracias a todos y muchos éxitos en todo lo que están haciendo, que seguramente es muy importante.